Bueno, entonces seguimos hablando de microcontroladores. En esta parte les estaba mencionando de que en este pin de acá, el 16 y el 15, en caso de este microcontrolador, vamos a poder conectar nuestro cristal de cuarzo. Entonces les comentaba de que nuestro microcontrolador necesita algo que les permita a él saber en qué tiempo estamos. Por tanto, él va a usar este reloj, este cristal de cuarzo, vamos a llamar XT. Eso es un cristal de cuarzo que nos va a permitir usar nuestros tiempos en nuestro microcontrolador. Importante apenas que entendamos eso por el momento, que nos va a permitir usar tiempos en nuestro microcontrolador. Entonces, en el caso de esta referencia, que es el PIC 16F84A, nosotros es obligatorio conectar un cristal de cuarzo, se lo vamos a implementar físicamente para que nos funcione. Algunos otros microcontroladores, algunas de referencias que vamos a ver más adelante, tiene incluso para poder configurar por programación este cristal, porque lo tienen interno. ¿Listo? Otra cosa que es importante que quede claro es que existen diferentes tipos de diferentes compiladores y simuladores a la hora de realizar lo que es la programación de microcontroladores para simular todo esto. En nuestro caso vamos a estar usando Proteus. La primera vez que abramos Proteus, nosotros vamos a tener este entorno y vamos a tener dos opciones, que es el ISI y el otro es el ARES. Le vamos a dar en nuestro caso en el ISI, dado que vamos a realizar un esquemático. En el caso que quisiéramos realizar una PCB, iniciamos con el esquemático y nos pasamos luego a la PCB. Eso, en este caso vamos a iniciar con un esquemático. En nuestro ISI nos permite simular diferentes tipos de microcontroladores y de diferentes marcas. La simulación nos permite y nos da esa opción y esa gabela de que podamos simular nuestros proyectos antes de implementarlos físicamente y así disminuir costes en el caso de error. ¿Listo? En este entorno nosotros vamos a observar que tenemos acá este pequeño loguito que nos va a permitir agregar componentes. Este loguito, dándole clic y dándole clic la letra P, nosotros vamos a poder agregar nuestros componentes. O también dándole doble clic en el recuadro blanco. Listo, le damos doble clic y vamos a poder agregar componentes. Vamos a agregar un microcontrolador. Agreguemos el PIC 16F84. Perdón, me comí acá la F. 16F84 y observamos que él tiene la librería de el 16F84A. Le vamos a dar doble clic y una vez le damos doble clic observamos que acá en el recuadro device, mientras pulsamos acá en componentes, nos va a aparecer lo que es PIC 16F84. En el caso tal que queramos agregar otro componente, vamos a agregar otro, le vamos a poner LED y vamos a darle guión para que nos parezcan todos los LEDs de Active. Entonces yo voy a colocar, mira acá, que en esta parte cuando me aparece el componente me aparece device, librería y descripción. Entonces en device me va a aparecer qué dispositivo es, en librería me va a aparecer qué funciones tiene la librería, entonces mira aquí me está diciendo que es activa, entonces me permite interactuar con ellos. Yo les recomiendo siempre usar activos y los que tengan PCBs. En el caso de este LED no tiene PCBs, entonces a la hora de que lo vamos a realizar en una PCB, no nos va a aparecer la PCB. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta a la hora que se vaya a hacer PCBs. Para lo que vamos a hacer ahora no nos interesa que haya PCBs. Entonces vamos a coger cualquiera, vamos a darle en el block, le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer ya acá. Vamos a también usar otra herramienta. Vamos a observar que escribir palabra clave no es la única forma de arreglar un componente. Nosotros también podemos ir directamente a lo que son las categorías y agregar nuestros componentes ahí. Listo. Entonces vamos a agregar un componente. Yo me voy a ir, por ejemplo, a este de Google Talks y voy a escoger un componente. Voy a coger un Logic State. Un Logic State me va a permitir cambiar de estado algo de 0 a 1. Ya teniendo un Logic State y teniendo nuestro
Microcontrolador, vamos a conectar un microcontrolador. Si vamos a prender y apagar un LED desde el microcontrolador cuando se presione un botón u otro. Pero primero voy a hacerles un hola mundo, que es prender un LED. Listo, vamos a prender un LED. Entonces ¿cómo agrego yo un componente? Qué pena, se me había olvidado. Entonces vamos a agregar un componente. Yo le doy clic acá mientras estoy en componentes, voy a darle clic en el componente, un solo clic, y voy a darle clic acá en el recuadro, que este recuadro azul que nos aparece acá todo grande. Listo. Para arrastrarlo voy a esperar que se ponga rojo, le voy a dar clic y miren, yo voy a poder arrastrar sosteniendo el clic nuestro componente. Listo. Esto es nuestro microcontrolador. Acá observamos que está más organizado que en nuestra hoja de datos. En la hoja de datos que estábamos trabajando es un poquito desorganizado, y nos organizan los puertos como debería de ser, ¿cierto? Entonces este es el puerto A y todo este es el puerto B. Observamos que efectivamente tiene 5 pines de entrada o salida y el puerto B tiene 8 pines. Entonces este es de 5 bits y este es de 8 bits, aunque los puertos los vamos a trabajar como si fueran de 8 bits todos. Porque el microcontrolador es de 8 bits. Entonces acá tenemos para conectar nuestro cristal de cuarzo. De hecho podemos hacer esa conexión, vamos a hacerla. Vamos a agregar un cristal de cuarzo, nos vamos a Components, le vamos a dar la letra P y vamos a agregar un cristal. Truco para saber los nombres de los componentes. Siempre debemos de tener en cuenta esto. Los componentes vienen con el nombre en inglés, entonces escribimos el componente que nosotros conocemos en inglés y ya nos va a aparecer el componente, casi siempre. Entonces miramos que este componente sí tiene PCB. En el caso de que lo vamos a usar PCB, nosotros vamos a tener el PCB del componente. Entonces le vamos a dar doble clic y ya agregamos nuestro componente. Tenemos acá el componente, lo vamos a girar dándole clic derecho y le vamos a dar rotate. Listo. Entonces selecciono el componente y me pongo sobre el punto de la terminal y me aparece un recuadro rojo que me está indicando que ya puedo dar clic. Le doy clic y me muevo y llego al otro lado, me aparece el recuadro rojo, le doy clic y ya hago un unión entre dos. Entonces yo ya puedo conectar un cable aquí. Entonces ya tengo conectado mi cristal de cuarzo. En el caso del Master Clear, nosotros vamos a hacer algo similar. Sencillamente nos vamos a ir y vamos a agregar una resistencia. Agrego yo la resistencia y luego le voy a agregar, ya tenemos una resistencia, dejémoslo un Master Clear sencillo. Luego vamos a ver cómo usarlo para que podamos resetearlo desde un botón. Entonces yo con una resistencia les había recomendado 10K, ahí están los 10K, seleccionamos y ya tenemos. Entonces vamos a añadir un voltaje alto. Entonces, ¿cómo lo añadimos? En terminal y nos vamos al que dice Power, seleccionamos Power, le damos clic y ya tenemos nuestro voltaje alto. Vamos a conectar nuestro LED. Nos vamos a Components y vamos a coger el LED y vamos a conectarlo, en nuestro caso, en RA1. Conectamos RA1, voy a tirar la tierra y voy a darle ground, tierra, me voy a conectar. Listo, ya tenemos conectado nuestro LED. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y ese LED se puede quemar? Sí, se puede quemar, entonces vamos a ponerle una resistencia. Ponemos una resistencia, nos permite prender el LED. Vamos a quitar aquí y vamos a poner una resistencia de 330 o 220. Suelo usar 330 ohms, pero ustedes pueden usar la que deseen. Pueden hacer el cálculo de cuánto dependiendo del LED. Entonces yo ya tengo mi resistencia. Por el momento vamos a dejarlo así y vamos a pasar a lo que es el programa. Pero primero vamos a mirar algo dentro de esto. Nosotros estuvimos observando este microcontrolador y nos faltan algunos pines. Vamos a observar qué pines son. Entonces los pines que nos faltan son el 5 y el 14. ¿Por qué? Proteus toma como conectados a alimentación ya esos pines. Entonces no es necesario que nosotros los conectemos a alimentación acá. Ya están conectados por defecto. Entonces vamos a pasar a CSS Compiler y nosotros vamos a ver que esto es nuestro compilador. El compilador
que nos va a permitir a nosotros manejar toda esta parte. Entonces, en caso de este código, vamos a borrar todo ese código. Nuestro compilador tiene acá una serie de pestañas. Esta pestaña nos va a permitir a nosotros introducir y entrar a las diferentes opciones que trae el compilador. Este compilador es el PSW de CSS Compiler. Es un compilador de lenguaje C con el cual vamos a estar trabajando y programando los microcontroladores. Recuerden que yo les había dicho que un microcontrolador es una computadora y por tanto necesita una programación. Nosotros le vamos a hacer una programación de alto nivel. Y este compilador lo que hace básicamente es convertir este lenguaje natural que le vamos a escribir aquí a través de instrucciones y sintaxis a un lenguaje máquina que entiende el microcontrolador. Entonces nosotros vamos a estar trabajando paralelamente con el PSW y el Proteus 8. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de un programa. Un programa básicamente está estructurado de la siguiente manera. Consta de unos parámetros que nos van a decir que son las directivas de preprocesamiento. Directivas de preprocesamiento, donde nosotros vamos a escribir todas esas directivas que antes de empezar a preprocesar todo el código. Luego nosotros vamos a tener algo muy simple que van a ser declaración de variables globales y funciones, declaración de funciones y variables globales. Entonces acá en esta parte vamos a escribir todas nuestras funciones y nuestras variables globales. Luego vamos a tener un punto muy importante que es básicamente, que son los tres ítems que debe tener un programa, que es nuestra función principal. Función principal, más conocida como main. Sí, más conocida como main. Nuestra función main. Dentro de esta función principal vamos a tener una serie de instrucciones de control. Instrucciones de control. Listo. Esto es un programa. Así se debe hacer siempre un programa. En las directivas de preprocesamiento, nosotros vamos a empezar a introducir una serie de etapas. ¿Cómo yo voy a reconocer que es una directiva de preprocesamiento? Característica única de las directivas de preprocesamiento en lenguaje C inician con la tecla numeral. En la tecla numeral, primero presiono la tecla numeral, escribo la tecla numeral y voy a escribir qué necesito hacer. Entonces yo le voy a decir que necesito incluir. Entonces yo voy a colocar include, que me va a permitir decirle qué voy a incluir al microcontrolador. Entonces yo le estoy hablando al compilador para que me pueda incluir el microcontrolador que él va a usar, que yo voy a usar. Entonces yo lo puedo declarar de dos formas. Yo le puedo decir que con comillas, para decirle que el microcontrolador que yo voy a usar, yo tengo esa librería dentro de la carpeta de mi proyecto, o puedo usar mayor que menor, menor que mayor que, para indicarle que está en la carpeta del compilador. En nuestro caso, esta librería está en la carpeta del compilador, por tanto vamos a usar estas dos signos. Entonces vamos a escribir el nombre de nuestro microcontrolador, 16F884A. Y como es una librería que fácilmente podemos averiguarlo en nuestra carpeta del compilador, vamos a averiguarlo. Entramos a la carpeta de nuestro compilador y vamos a notar que aquí hay una carpeta que se llama Device. Aquí en Device están todos estos microcontroladores que yo escribo. Entonces, en mi caso, 16F84, vamos a notar que ya lo tengo aquí, 16F84A. Por tanto, yo debo colocarle la extensión. La extensión es .h, .header, que es cabecera o librería, ¿sí? Archivo de librería. Entonces este archivo es una librería.
Por tanto, ya aquí yo he incluido y le he dicho a mi compilador que voy a usar este microcontrolador. O sea que con solo escribir yo estas palabras, ya le dije a mi microcontrolador que yo voy a usar este compilador. Así de sencillo. Ok, entonces voy a seguir declarando directivas de preprocesamiento. Demos más espacio. Voy a colocar otra directiva que es muy importante. Esta siempre debe ser nuestra primera directiva, donde voy a declarar qué microcontrolador voy a usar. Luego voy a usar otra directiva que la vamos a llamar, Fusex. Estos nombres son reservados del programa, ¿sí? Son nombres reservados. Mire, nótese que cuando yo escribo algo después de numeral me aparece en color rojo, indicándome que es una directiva del programa. Fusex me va a permitir hacer la configuración, ¿sí? La configuración de todo nuestro microcontrolador. En el caso de nuestro microcontrolador podemos observar las configuraciones en View y nos vamos a Value Fusex y vamos a ir, y de una vez nos aparece acá que tenemos el PIC 16F84A. En nuestro caso tenemos un microcontrolador que tiene muy pocas configuraciones y vamos a trabajar con ello para entender todo el concepto de las configuraciones. Entonces tenemos que notar que estos 4 primeros tienen el mismo número. ¿Qué me está indicando? Que esto es un grupo y que de estos grupos estas son las opciones y que de esas opciones solo puedo escoger una. En el caso de nuestro proyecto me interesa que entiendan lo siguiente. Si ustedes miran acá en esta parte de la descripción, acá me dicen que esto es para osciladores menores a 200 kHz. Pero también acá me dicen que este XT es para cristales, osciladores, cristales es lo mismo, menores o iguales que 4 MHz. Entonces, si yo voy a usar un cristal de cuarzo, entonces este XT nos va a decir que es para ese cristal. En el caso de nuestro programa vamos a usar un cristal de 4 MHz para asegurar de que sea el funcionamiento con un microsegundo. Entonces, esta parte de los cristales, vamos a sacar un apartado a hablar de ellos cuando empecemos a usarlos, y vamos a saber, les voy a explicar por qué es mejor usar 4 MHz. Por ahora es importante que entiendan de que cuando colocar XLP, cuando colocar XT, cuando colocar HS y RC. Entonces nos vamos a pasar acá en esta parte del Watchdog, el Node Watchdog. Resulta que también el PIC se puede resetear también de manera interna. Con el Master Clear lo podemos resetear de manera externa y con el Watchdog de forma interna, a un determinado tiempo. Entonces, estos son los fusibles para eso. Miramos que eso acá ya tiene otro número, pero son del mismo número, aunque son diferentes de estos de 4 de acá arriba. Entonces, esto me está diciendo que puedo coger cualquiera de las dos opciones y no las dos al mismo tiempo. Lo mismo pasa con este tercer apartado, que es el Power Add, que es el que nos permite tener un tiempo de encendido y programar ese tiempo de cómo se debe de encender para que nos prenda bruscamente nuestro dispositivo. Acá también tenemos el Protect y el No Protect, que nos permite proteger nuestro código. Miramos que es el mismo apartado y que podemos seleccionar cualquiera de las dos, pero no las dos al mismo tiempo. En nuestro caso vamos a empezar a configurar. Entonces vamos a usar un cristal de 4 MHz, por tanto SXT. Coma. Escribimos coma. Luego no vamos a usar el perro guardián. No Watchdog Timer. Les recuerdo que el perro guardián es un reset interno. No vamos a usar el Power Add. Entonces escribo no PUC. No vamos a usar el No Protect. El Protect, el No Protect. Y listo, ya hemos configurado nuestro microcontrolador.
Estas son las configuraciones. En el caso de este microcontrolador, que es muy reducido, vamos a observar que hay microcontroladores que traen más funciones. Las funciones que no vamos a usar, es importante no programarlas. Entonces vamos a cerrar acá. Esta herramienta, recuerdo, está en View, Value Fixes. ¿Ok? Ahí podemos ver todas las configuraciones de nuestro microcontrolador. Vamos a agregar más cosas. Vamos a decirle UX y le vamos a decir al microcontrolador que vamos a usar Delay. Un delay es un retardo. En nuestro caso, como habíamos mencionado, vamos a usar un cristal XT, un cristal externo de 4 MHz o mayor que 4 MHz. Entonces, nosotros vamos a escribir delay y le vamos a decir de cuánto es el cristal. Le vamos a decir con cuánto es el cristal con esta abreviatura. O sea que vamos a escribir delay clock y le vamos a decir a cuánto es igual nuestro cristal. Entonces se puede escribir de la siguiente manera: o 4M o 4 millones, si lo vamos a escribir en Hertz. Entonces yo prefiero escribir 4M, que es más reducido. Ya aquí ya hemos declarado todo lo necesario para empezar con las funciones. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Para aprender un LED, vamos a crear una función principal. Vamos a saltarnos estas declaraciones de funciones globales y variables globales. Primero vamos a crear el name. Void. ¿Qué estoy diciendo cuando escribo void? Que es una variable, que es una función que va a retornar enteros. Perdón, va a retornar. ¿Qué quiero decir cuando escribo void? Que es una función que no nos va ni a recibir ningún parámetro ni a retornar ningún parámetro. Por tanto, tenemos void main. Listo. Estos dos parámetros aquí en una función vacía. No tiene nada. Entonces, esta función siempre debe declarada así, aunque también funciona así, aunque da unas advertencias a la hora de compilar, pero hagamos la compilación, compilemos, y notamos que nos da una advertencia diciéndonos que nuestro microcontrolador entonces observamos que, mira, estamos dando un error, que bueno que metíamos un error a la hora de escribir acá. Entonces acá me da un error y me está diciendo que no consigue ese microcontrolador, el 884. Y es porque nosotros yo me he equivocado acá, perdón, y he escrito 88 y es 84. Entonces ahí ya he corregido, le voy a dar compilar nuevamente y miren que ya me compila exitosamente. Entonces acá en el Outpack nos va a permitir a nosotros saber todo lo que es la compilación. Entonces mire que aquí en la compilación él me da un warning y me dice en qué línea está el warning. Me dice que el warning está en la línea 8. Me dice que el problema que tengo es que no le especifique que va a retornar el main. Entonces es importante que yo le diga aquí void y entonces él ya no me daría ese problema. Él ya me dice que me ha consumido 1 de RAM y 6%, perdón, 6% de ROM y 6% de RAM. Y no tiene ningún error, 0 errores y 0 warnings. Listo. Entonces es más que todo por warning. Igual con el warning va a funcionar en tu programa, pero por sintaxis es bueno que coloquemos, aquí vamos a colocar el void. Y acá también void. Listo. Vamos a continuar en otro video. Ya se nos cumplió el tiempo, entonces vamos a continuar en otro video y vamos a seguir explicando este mismo código. Ok, nos vemos en el siguiente video.